Reacciones nucleares. Por el nombre te vamos a decir que son reacciones en el núcleo. Ya hemos venido estudiando, hemos venido estudiando cuando hemos hablado de lo que es la radiactividad. Hoy día vamos a reforzar esos conocimientos y vamos a aplicarlo en las reacciones nucleares. Muy bien, las reacciones nucleares, ¿no? Pueden ser de tres formas. Una de ellas es la desintegración o decaimiento radiactivo. Otros es la fisión nuclear y otro es la fusión nuclear. El día de hoy vamos a aprender específicamente lo que es la fisión nuclear y la fusión nuclear. En qué consiste, a qué se debe y de qué manera el mundo ha experimentado estas reacciones nucleares. Muy bien, fisión nuclear. La fisión nuclear fue creada por los científicos en la década del año 50 más o menos, pero ya más antes estaban ya intentando, en la época de Einstein, ya Einstein estaba intentando, digamos, conocer las propiedades de estas reacciones nucleares. En la Segunda Guerra Mundial, los grandes científicos dedicados a la humanidad tuvieron y variaron su conocimiento porque la Segunda Guerra Mundial prácticamente puso en agenda la necesidad de crear armas bélicas poderosas en base a la ciencia. Y los científicos fueron casi obligados a atacar por sus respectivos países y crear estas poderosas armas en base a la fisión y la fusión nuclear, sobre todo la fisión nuclear. ¿Qué cosa es la fisión nuclear? Enrico Fermi, un físico italiano, experimenta bombardeando neutrones a un átomo de uranio. Esa es la fisión nuclear, ¿no? La fisión nuclear es cuando se bombardean neutrones al átomo de uranio 235. Porque de uranio hay varios isótopos de uranio, ¿no? Varios 335, 236, 238, hay varios. Específicamente es con el 235. Se bombardea, ¿no? Átomos de uranio y, como su nombre indica, se produce una reacción nuclear. O sea, el núcleo se va a ir modificando y se va a ir descomponiendo en otros más simples. Ese se llama la fisión nuclear. Se bombardea átomos de uranio con neutrones, se desprenden, por supuesto, como ustedes saben, partículas en forma de alfa, beta, gamma, ¿no? Partículas, ¿no? Se convierten en otros átomos más ligeros y se desprende también emisión de rayos, ¿no? Y gran cantidad de energía. Muy bien, ¿qué más podemos decir de esto? Que cuando este tipo de, digamos, de fisión se produce en cadena, o sea, cuando solamente hay 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, y se produce una reacción en cadena, ¿no? Entonces se produce una gran cantidad de liberación digamos, de calor y origina una gran destrucción. Ese es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el invento de la fisión nuclear en átomos de uranio. Estaban en una carrera entre Alemania y Estados Unidos científicos por lograr, ¿no? una arma poderosa que pudiera voltear el curso de la historia, ¿no? Y Japón bombardea Pearl Harbor, donde mueren muchos norteamericanos, y Estados Unidos se acelera, digamos, lo que ya habían inventado, ya habían conseguido inventar una bomba muy poderosa, que es el bombardeo de uranio con neutrones. Y experimentan y lo prueban en 2 poblaciones, ¿no? En el año 1945, donde se inicia la era del terror. Dijimos terror porque las armas, ¿no? Y la ciencia estaba al servicio de la guerra, ¿no? Estados Unidos ensaya la bomba y la primera guerra mundial
se bombardeó dos ciudades, tratando de que Japón pueda, digamos, pueda sentir en carne propia y vivenciar en carne propia, digamos, lo que le habían hecho a los estadounidenses. Entonces ellos agarran y tiran una bomba atómica en dos ciudades importantes de Japón, que no habían sido tocadas por la guerra, que tenían muchas manifestaciones culturales, era digamos, ciudades muy importantes, y tiran las bombas sobre esas ciudades. El 9 de agosto de 1945 bombardeada Hiroshima y Nagasaki 3 días después, 6 y 9 de agosto. Eran bombas de fisión nuclear del uranio. En la bomba atómica pusieron 25 kilos de uranio, y cuando cae la bomba hicieron reaccionar, ¿no? Digamos, con neutrones, ¿no? Y hicieron una reacción en cadena. Para que ustedes vean la potencia que tiene esta bomba atómica, es que al caer inmediatamente destruyó miles y miles, mató a miles de personas, destruyó miles de edificios, dejó en ruinas a una alrededor de más de 30-40 kilómetros a la redonda, ¿no? Más aún, ¿no? Para que ustedes tengan la idea de la potencia de esta bomba. Los científicos calculan que, digamos, en el centro de la explosión, ¿no? Los que estaban en el centro del momento en que explotó la bomba, ni se dieron cuenta que murieron y desaparecieron, porque han muerto de manera instantánea, desaparecieron de la faz de la Tierra. Porque la cantidad de calor que libera esta energía es impresionante. Por un gramo de uranio se desprenden 20 millones de kilocalorías. 20 millones por un gramo. Imagínate por 25 gramos, y una reacción en cadena es impresionante. Se forma un hongo inmenso. Y más aún, la matanza radiactiva queda por varias generaciones y mata mucho más gente. Este es un ejemplo de por qué estamos opuestos a que se usen estas armas nucleares como forma de guerra, sino debe contribuir a la paz mundial y sobre todo al uso de una buena energía. Bueno, esta es la bomba atómica, ¿no? Esta es la fisión nuclear del átomo de uranio. Ahora viene la fusión nuclear. La fusión nuclear es lo contrario de esto, ¿no? Acá tenemos un átomo pesado, ¿no? Bombardea neutrones, y se divide en átomos ligeros como el bario, el plutón, ¿no? En cambio acá la fusión es la unión de dos átomos ligeros, ¿no? Y forman uno más pesado. Y también libera gran cantidad de energía, ¿no? Y también emisión de partículas, por supuesto, de rayos alfa, rayos gamma y rayos beta. Rayos gamma, rayos beta y rayos alfa. Muy bien, veamos a ver. Acá tenemos átomo de hidrógeno, un isótopo. Acá tenemos otro átomo de hidrógeno. No son iguales, son isótopos. Los dos se unen, se fusionan y forman el átomo de helio. Y hay emisión de partículas y gran desprendimiento de energía. Esto se produce en grandes temperaturas, en temperaturas muy elevadas. Como por ejemplo lo tenemos en el Sol. El Sol está a 150 mil millones de kilómetros de distancia, ¿no? De aquí de la Tierra está el Sol. Sin embargo, la potencia de su reacción interior es por fusión nuclear. Entonces, las reacciones nucleares en el Sol son de fusión nuclear, porque constantemente se están fusionando átomos de hidrógeno y formando átomos de helio. Y así van a hacer una reacción en cadena. Y origina una gran cantidad de energía que se desprende. Esta energía es quizás la más alta, ¿no?, que tengamos, que se produce por fusión nuclear. Y es bueno aprovecharla. Ahora bien, para que tengan una idea de cómo es la energía que se desprende, esta energía es 100.000 millones
de calorías por 1 gramo. Por gramo se desprende 100.000 millones de calorías. Es decir, energía realmente muy poderosa, ¿no? Y que puede ser aprovechada, ¿no es cierto?, por el ser humano. Entonces, estas son las dos formas, ¿no?, de las reacciones nucleares. Igual se representa por una ecuación química. Acá tenemos una ecuación química de los reactantes y los productos. Igual se comporta como cualquier ecuación química, que la suma de los reactantes va a ser siempre igual a la suma de los productos. Es igual, se cumple la ley de Lavoisier. Todo es igual, solamente cambia, ¿no? Vamos a ver en la comparación. Y en la cuestión de las reacciones químicas normales y las reacciones químicas nucleares. Vamos a ver esa comparación para terminar, ¿no?, esta clase de lo que es las reacciones nucleares. Comparemos, a ver, las reacciones químicas normales y las reacciones nucleares. Una reacción normal es cuando hidrógeno más oxígeno forman el agua, o también cuando el fierro, átomo de hierro o fierro, se une con el oxígeno, forma el óxido de fierro. Cuando tú combinas cloruro de sodio, es una reacción normal. Pero una reacción nuclear es la que hemos visto acá, ¿no? ¿Bien? O que vimos la vez pasada. Reacciones alfa, reacciones beta positivo, reacciones beta negativo, ¿no? En la cual el núcleo se modifica, ¿no? Va a ir cambiando con la emisión de partículas, como son alfa, beta, gamma. Muy bien, comparemos. Las reacciones químicas normales se producen por el comportamiento de los electrones de su capa externa, ¿está bien?, de su capa exterior. En base a eso se basa las reacciones químicas normales. Las reacciones químicas nucleares se basan en la transformación del núcleo atómico. Otra segunda diferencia comparativa es la siguiente, en cuanto a la energía. Las reacciones químicas normales, ¿no?, van a necesitar o van a producir una cierta cantidad de energía que es menor, mucho menor. O sea, la cantidad de energía que produce, ¿cierto?, es mucho menor. En cambio, en las reacciones nucleares, la cantidad de energía que se produce o se necesita son mucho más altas. Con esa energía elevada a la n es mucho más, ¿no?, mucho más altísima la cantidad de energía que se necesita o se va a producir. Es otra diferencia fundamental entre las reacciones químicas normales y las reacciones químicas nucleares. Veamos una tercera diferencia. La velocidad de las reacciones químicas normales, ¿no?, está influenciada por factores externos, como es la presión, el calor, la temperatura, ¿no es cierto?, la solubilidad. O sea, hay varios factores externos que van a influenciar. Por ejemplo, tenemos un clavo que ustedes dejan en intemperie y le da el óxido. Entonces, en verano, la velocidad va a ser distinta que en invierno. Va a tener muy en cuenta lo que el medio ambiente, ¿no? Va a influenciar la humedad, ¿cierto?, etcétera, para que se produzca esta reacción. En cambio, en las reacciones nucleares no está influenciado por factores externos. No tiene nada que ver. No, o sea, la temperatura, la presión, obviamente no influencian para nada sobre estas reacciones nucleares. Es totalmente independiente, se producen sí o sí, sin la intervención y la influencia de los factores externos. Esa es la diferencia entre una reacción química normal y una reacción química nuclear. Por último, tenemos también los átomos. Cuando en una reacción química normal, ¿no?, los átomos se transforman en otros átomos, pero no pierden su identidad. Continúan siendo los mismos, pero han cambiado de fórmula química, etc., ¿no? Se han mezclado con otras sustancias, pero siguen siendo los mismos. En una reacción nuclear, el átomo pierde su identidad y se convierten en otros, ¿cierto? Porque la identidad de los átomos se pierde en una reacción nuclear, se pierde, ¿no? Este uranio ya no es uranio, ya se consumen otros.
Y acá también, dos átomos de hidrógeno se convierten en un átomo de helio. O sea, la identidad del átomo en una reacción nuclear va a perder. ¿Por qué? Porque van a convertirse en otros átomos distintos. Esa es otra diferencia entre una reacción química normal y una reacción química nuclear. Muy bien, chicos, entonces hemos visto la importancia de estas reacciones nucleares y cómo los científicos y el mundo debemos alzar nuestra voz de protesta contra el uso indiscriminado de estas armas y que nunca más se puede usar en una guerra convencional. Hay actualmente un comité de las Naciones Unidas que controla el uso de las armas nucleares, ¿no? Pero siempre están poniendo en peligro las potencias, están poniendo en peligro una tercera guerra mundial, porque fabrican y tienen armas nucleares. Caso de Irán, caso de Corea del Norte, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, ¿no? Rusia tienen armas nucleares, ¿no? Y a veces escondidas, no lo dicen, pero ahí es una pugna por el dominio del mundo, pugna de los países por el dominio del mundo, ¿no? Y eso nosotros como hombres de paz tenemos que hacer nuestra voz de protesta para que no se use jamás este tipo de armas que destruyen la humanidad. Muy bien, no hay muchos.